Y para hablar sobre este tema, vamos inmediatamente a enlazarnos con el titular de la Defensoría, el señor Josué Gutiérrez. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, muchas gracias. Siempre a disposición, honrado de estar en su programa para las preguntas que se estime necesario, toda vez de que en este momento hemos dispuesto que se remitan los documentos hacia el Ejecutivo a efectos de que se evalúe la posibilidad de restringir el uso de vehículos motorizados, básicamente las motocicletas, en un determinado horario durante el día, y que además los vehículos cuenten solamente con un pasajero, es decir, con el conductor. Claro que sí. Esto está motivado a resultas de tener claridad en las cifras que se reportan. Casi el 90% de las actividades que se realiza en el crimen, en la delincuencia, está haciendo justamente con este tipo de vehículos que le permite versatilidad a la población, ¿no? Perdón, a los delincuentes. Así es, doctor Gutiérrez. Bueno, las estadísticas hablan por sí solas, usted lo acaba de mencionar. El 90% de las actividades bajo este modo utilizan justamente la estrategia de llevar dos personas en una moto o la utilización de este vehículo, que lo que entendemos en primera instancia es que se combata la criminalidad, pero así no lo entienden propiamente los de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, quienes han mostrado justamente este rechazo a la medida y que deberían existir en todo caso una mejor estrategia en cuanto a fiscalización, intervención. Bueno, yo entiendo, esta es una medida extraordinaria, no quiero contrariar ni contravenir ninguna acción que pueda ser tendiente a respetarse el ámbito del trabajo, porque indudablemente una motocicleta es una herramienta de trabajo. No quiero que se piense que estamos en contra de la actividad o queremos proponer algo restrictivo. Nosotros sabemos que en estos momentos vivimos una grave crisis de inseguridad. Y esta grave crisis solo puede ser afrontado de manera integral con estrategias que justamente nos permita darle tranquilidad. La población lo único que busca hoy por hoy es vivir en tranquilidad, es simplemente vivir, es mantener la salud, es mantener su integridad física. Y esto lastimosamente no se está dando. Diariamente decenas de personas quedan en orfandad por el crimen que está campeando en nuestro país, sobre todo en nuestra capital, que hoy día se ve con gran estupor cómo diariamente se asesinan a las personas y el Estado prácticamente ya perdió ese liderazgo de podernos dar la tranquilidad. Entonces, en situaciones excepcionales como estas, se tienen que dictar medidas extraordinarias y mirar su impacto. Nosotros hemos solicitado que en 30 días evaluemos el impacto de la medida y si estas resultan siendo efectivas, se puede diseñar una política sin contrariar la actividad estrictamente laboral de la Asociación de Motociclistas, a quienes respetamos, con quienes debemos reunirnos ahora para ir viendo cómo vamos a hacer un abordaje mucho más integral, pues que los equipos, digamos, tecnológicos hoy permiten hacer una trazabilidad de cada uno de esos vehículos y ciertamente necesitamos que todos trabajemos en ese orden. No se trata de perjudicar a nadie, sino preservar la vida, preservar la salud, preservar la integridad de los peruanos que quieren vivir. Ayer mismo las personas, las señoras, las madres de familia suplicaban por querer seguir viviendo. Y naturalmente el Estado tiene que darle una respuesta efectiva a este tipo de acciones que viene de parte de la sociedad civil. Doctor Gutiérrez, nos gustaría saber cuál es el criterio que están aplicando desde la Defensoría del Pueblo para establecer esos rangos, ¿no? Entre 6 de la tarde y 6 de la mañana, teniendo en cuenta que a veces en el horario diurno, en la mañana, al mediodía, se cometen esos delitos también en estos vehículos menores, en las motocicletas. Frente a esa situación, ¿qué hacer? Nos gustaría saber si hay algún criterio técnico para establecer estos horarios que está proponiendo la Defensoría del Pueblo. Muy bien.
Hay una data que es categórica. En principio, cerca del 90% de los crímenes, de acuerdo a la información emitida por el Ministerio del Interior, ¿no? Cerca del 90% son cometidos a través de motocicletas, que son vehículos que permiten la versatilidad para que puedan huir estas personas. Muy bien, si eso es la variable que hay que tener en cuenta, ¿qué estamos haciendo por las motocicletas? Entonces, han habido muchas iniciativas al respecto, las placas a la espalda, en fin, tantas otras medidas que se han ido trabajando, pero que en el momento, digamos, de la revisión nuevamente de la estadística, resulta que se está incrementando la labor del sicariato, la labor del robo agravado, la actividad misma de las extorsiones, de las bombas, todo a través de motocicletas lineales. Entonces, si ya tenemos identificado esta herramienta conjuntamente con las armas que son pistolas, revólver, en fin, otras armas que digamos, permite la comisión del delito, nosotros planteamos que debe haber medidas restrictivas. Ahora, con relación a su pregunta, ¿por qué el horario? Naturalmente el crimen se da en cualquier hora del día, ¿ok? Pero más acentuado en las madrugadas y en las noches. Nosotros podemos revisar las denuncias que están en las comisarías de los lugares donde se cometen permanentemente los robos, que son los que normalmente ocurre casi en todo Lima, ¿no? Y va a encontrar que esos horarios son 5, 6, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Entonces, si esos son las horas pico, por lo menos ataquemos las horas pico. Repito, esta es una medida extraordinaria que proponemos, pero nos va a permitir medir el impacto de la norma a la brevedad, ¿no? Eso creo que debemos llevarlo adelante. Nosotros habíamos solicitado ya hace prácticamente casi un mes que se nos entreguen todos los informes que han motivado la emisión del decreto que permite que ha viabilizado la emergencia en Lima y el Callao. Doctor Sin embargo, Gutiérrez. nosotros hasta hoy no hemos recibido esos planes operativos, la información de inteligencia y contrainteligencia, que nos hubiera permitido ser mucho más finos en la determinación de los horarios, pero indudablemente quienes tienen esa información a la mano son el Ministerio del Interior, ¿no? Y todos los servicios de inteligencia que en torno ahí van condensando la información primaria, ¿no? Claro que sí. Bueno, esto era también una de las exigencias que daba a conocer aquí en Radio Nacional el señor José Luis Guamán en la primera hora informativa el día de hoy. La exigencia de que se trabaje, ¿no?, de manera conjunta, de que se exponga estos planes operativos que, como usted está bien señalando, se deben realizar de todas maneras. Pero digamos, una de las cosas que manifestaba es de que ellos no se han reunido. Usted acaba de decir que sí se van a reunir el día de hoy con ellos porque van a presentar un habeas corpus, incluso hicieron mención de que van a presentar un comunicado a la Defensoría. ¿El día de hoy sí o sí se reúnen? Bueno, nosotros estamos utilizando los canales oficiales a efectos de podernos reunir. Indudablemente hay que diseñar una estrategia de manera conjunta. Las variables que hemos expuesto en nuestro comunicado son claras, son contundentes en términos de cifras. Indudablemente hay que ver cómo se puede, digamos, conversar con ellos a efectos de minimizar o mitigar el impacto de la norma que pueda ser tan negativa para ese sector. Indudablemente la herramienta de trabajo para algunos que sirve para llevar un pan a la casa de muchos, también significa la herramienta de trabajo para la delincuencia que está diezmando a nuestro país, que está poniendo en zozobra y en una crisis nunca antes vista. Por lo tanto, nuestras acciones tienen que ser conducentes a preservar la vida, la salud, la integridad, aun cuando las medidas resulten siendo lesivas en parte a las actividades que usted está comentando. Indudablemente, no existe mejor camino sino dialogar permanentemente a efectos de buscar una salida que nos permita afrontar, repito, esta dura crisis
de inseguridad que campea en nuestra Ahora, capital. ¿esta sería una medida, digamos, temporal o permanente? Porque también podría discutirse sobre la mesa ello. Y otra, y es de mucha importancia que se reúnan, porque además ellos también tienen sus propias alternativas, como, por ejemplo, señalaban en la entrevista aquí en Radio Nacional, de que se puedan quitar el casco, ¿no? Una vez terminada su labor de conducción en la motocicleta. Bueno, mire usted, hay muchas iniciativas al respecto, pero estamos viviendo un momento de emergencia y necesitamos medidas extraordinarias. Ujú. En una sociedad donde el imperio de la seguridad ciudadana sería común para todos, no hay necesidad de aplicar ninguna medida como la que estamos proponiendo. Pero sentimos en la Defensoría que ya se está yendo de la mano esto y tenemos que recuperar por lo menos la motivación en la población de una tranquilidad que debe brindarse desde el Estado. Entonces, por ejemplo, usted ve en todas las actividades que tenemos por videos, los crímenes que a diario se dan, todos van en motocicletas acompañados de a dos. Entonces ya no, pues, o sea, si eso es una herramienta de trabajo para matar, no estamos hablando simplemente para un robo común, estamos hablando de muertes. O sea, diariamente decenas de personas quedan en orfandad porque se les murió la esposa, porque se murió el esposo, porque se murieron los Claro, hijos, lo mataron a sus hijos, lo mataron a sus padres. Y el Estado, ¿qué cobertura da de garantía? Mire usted el monopolio de la seguridad, el monopolio del ejercicio del poder es del Estado. Y el Estado tiene que proporcionar ese monopolio, hacerlo uso de ese monopolio, hacer uso de la fuerza. ujú. Pero no se puede. No estamos viendo que ya rebasó todas las capacidades operativas. A unas cuadras está el ejército y están igual asesinando y escapando con motocicletas. Entonces tenemos que ser firmes en la toma de decisiones Claro. respecto a este tema. Repito, está generando reacciones de personas muy buenas que tienen actividad laboral con la motocicleta y nosotros los comprendemos y por eso que con ellos tenemos que diseñar, pero la temporalidad de 30 días que estamos pidiendo nosotros nos va a permitir graficar realmente cuán eficaz fue la medida. Claro, ahora, doctor, Y eso es rápido porque las comisarías nos van a reportar rápidamente cuántas denuncias más han habido o cuántas denuncias menos han habido en el promedio del mes pasado. O sea, eso es simple. claro, ahora, Entonces, medir eso nos va a llevar a tomar medidas y ya firmes hacia adelante, donde vamos a exigir como Defensoría indudablemente que se respeten pues los derechos fundamentales de las personas, como es por ejemplo el derecho a la actividad laboral a través de motocicletas que muchos de ellos puedan llevarse adelante, ¿no? doctor Gutiérrez, es importante la iniciativa que se está planteando desde la Defensoría del Pueblo, pero es importante también tener la opinión de todos los actores, en este caso de la Asociación de Moteros, que en este caso también están solicitando que se tomen en cuenta las opiniones de ellos. Ahora, ¿no habría la posibilidad, doctor Gutiérrez, de establecer algunos mecanismos para poder controlar el movimiento de las motocicletas, así como se les exige que tengan un seguro, por ejemplo? ¿No sería dable que cada motociclista tenga que implementar su vehículo con un GPS? Para eso facilitarle a la policía saber en dónde es que se está moviendo ese vehículo y poder atender de manera inmediata en dónde es que se podría cometer un delito. Mire usted, los temas eminentemente técnicos están en discusión de manera permanente. Y esto es justamente un tema eminentemente técnico. Estamos partiendo sobre una variable concurrente en el crimen. ¿Ya? O sea, estamos partiendo sobre datos estrictamente objetivos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, porque el deber de hacer es una obligación que tiene que asumirlo el Estado. Claro, pero yo le decía, así como se exige que el motociclista tenga también un seguro, exigirle que pueda implementar con un GPS, y eso de repente podríamos descartar el tema de que más adelante se presenten demandas como que están atentando contra los derechos de los moteros de utilizar sus vehículos. Estamos en un momento de excepción, estamos en una declaratoria de emergencia
esta declaratoria de emergencia es restrictivo y es temporal. O sea, lo que hay que darle el mensaje es que no se pretende normalizar que los vehículos no transiten de ninguna manera. Pero veamos el impacto. Este es un tema rápido. En 30 días podemos darle cifras al país. El problema es que no le estamos dando ninguna cifra positiva al país. Entonces, las medidas tienen que ser no solamente efectivas en términos, digamos, de resultados, también efectistas para devolverle cierta tranquilidad a la población. Ya las familias no están saliendo en horas de la tarde a los parques, donde era el lugar donde se sentaban, donde conversaban, los vecinos estaban en los parques, paseando, caminando. Hoy día es un peligro. Entonces, si eso es la realidad, estamos generando pánico social, estamos entrando a un tema de esa naturaleza, lo que hay que dar es medidas disuasivas, medidas que vayan concurrentes también a evitar que ese crimen ocurra. Y naturalmente vamos a tener 30 días de evaluación. Le estamos pidiendo 30 días. En 30 días, si la variable es cierta en la formulación de la pregunta sobre la criminalidad, entonces vamos a implementar seguramente acciones como la que usted está proponiendo, con los GPS, con instrumentos electrónicos que permitan trazabilidad respecto al tránsito del vehículo, en fin, tantas otras acciones que pueden ser y ayudar muchísimo en esta lucha, ¿no? Entonces, pero hay que hacer. Lo peor que podemos hacer es no hacer y dejar que diariamente haya decenas de muertos y que nuestro país todos los días esté en luto. Así es totalmente entendible y comprensible esta situación que usted nos está describiendo. Ha estado con nosotros el defensor del pueblo, José Gutiérrez, a quien le agradecemos este contacto con Radio Nacional. Muchísimas gracias.